Bien, vamos a empezar con ese tema que cada vez preguntan más en el examen. Sin embargo, a pesar de que parece un tema medio oculto, algo complejo, no lo es. Definitivamente no lo es. Diríamos, yo les diría incluso que es sencillo, ¿ya? Hasta la parte más o menos, supuestamente, entre comillas, enrevesada, esa parte de la fisiopatología que no se entiende, en realidad no es compleja. Eso es lo que vamos a intentar hoy día conversar, ¿ya? Hoy día hacemos entonces infección por VIH. Eh, Vamos a tratar de tocar todos los puntos posibles y quizá también dar algunos ítems para que ustedes puedan completar con lectura. Vamos a empezar hablando de la estructura del VIH, ¿ya? La estructura del VIH es importante recordarla porque obviamente nos va a ayudar a que podamos entender algunos mecanismos fisiopatológicos de la misma enfermedad. De los antirretrovirales lo mismo, ¿ya? Entonces, miren, como pueden observar ustedes, en realidad la estructura misma es un poco más compleja. Lo que estamos intentando mostrar acá es una estructura de figura esquemática que más o menos nos muestra lo más importante, lo trascendental, de acuerdo a las funciones que cumple. Entonces, como cualquier otro virus, en este caso este virus del VIH, tendrá como cubierta externa una capa lipídica, ¿no? Bilipídica en realidad, esa que están viendo ahí, la envoltura, ¿ya? Y en esa envoltura habrá 72 prolongaciones de este tipo. En total tiene 72 cada virus de VIH de este tipo. Esas prolongaciones están compuestas, están formadas por dos tipos de glucoproteínas importantes, trascendentales para el mecanismo de ingreso del VIH al humano, ¿ya? Y son estas que están acá. Estas 72 prolongaciones de naturaleza glucoproteica son el GP120, que es la parte distal, y esa conexión, diríamos, esa prolongación viene a ser el GP41, ¿ya? Es gracias a ese GP120 y GP41 que el VIH puede ingresar a la célula del humano, siguiendo una cascada de procesos que al final se van a iniciar, como les digo, en base a la unión del receptor de CD4 con estas estructuras. Entonces es importante recordar que a nivel de la envoltura externa tenemos estas estructuras glucoproteicas, ¿no? Que son dos en realidad, el GP120, la parte más distal, y esa conexión vendría a ser el GP41. Ambas importantes para el ingreso del VIH a la célula, ¿ya? Hay también más estructuras, como están viendo, vamos a ir ordenándolas de poquito en poquito. Todo lo que vean P significa proteína, ¿ya? De alguna manera, ¿ya? Entonces, la proteína 17 o P17 está relacionado a la matriz. La matriz es esos puntitos verdes que están viendo ustedes alrededor, ¿ya? Ya en una parte más interna. ¿Para qué sirve esa matriz? Para proteger otra estructura más interna, la que está acá, la que estamos señalando en este momento, que está conformada por proteínas llamadas P24, que conforman la cápside, esto que está acá. Esto, por ejemplo, es importante para el diagnóstico, ¿ya? Para el diagnóstico. El P24, ¿no? Conocido. Y ya interiormente vamos a encontrar el material genético, el genoma del virus. Es un virus de tipo RNA, ¿no? RNA porque es un retrovirus que empieza con R de RNA, ¿no es cierto? Y otra, habíamos dicho, en los virus RNA le retiras la palabra virus y lo que te quede de palabra, si tiene algún significado, también es un virus RNA. Entonces, a un retrovirus le quitamos virus y la palabra que queda es retro. Retro tiene sentido. Entonces es un virus RNA por todos lados. ¿Qué significa que es un virus RNA? Que su material genético justamente está compuesto por RNA, dos cadenas idénticas por si acaso, no tiene ninguna diferenciación. Dos cadenas idénticas de RNA, ¿ya? Que van a estar unidas por esta estructura proteica, esta otra. ¿Ya? En realidad son dos, ¿no? Que forman una especie de puentes, tanto P7 como P9, ¿ya? No tienen importancia en el diagnóstico, son básicamente estructurales. Entonces, este material
genético compuesto por RNA va a realizar un proceso inverso a lo que la mayoría de células vivas hacen. Casi todas hacen lo contrario. Ya, lo normal es que el proceso así es, el proceso sea de ADN hacia RNA, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese proceso? Transcripción. Y después de RNA venía otro proceso todavía que se llama el de traducción hacia proteínas, ¿no? Eso lo sabemos desde que hacíamos biología. En ese entender, los retrovirus, y de ahí tienen el nombre de retrovirus, hacen el proceso inverso, o sea, se van más bien de RNA a DNA, a lo revés de lo que el resto de células hace, por eso se llaman retrovirus, ¿ya? Y para que logren ese tipo de proceso necesitan una enzima que les ayude a hacer ese proceso inverso, ¿ya? Normalmente las transcriptasas catalizan este tipo de reacción, ¿ya? Pero como lo hace en sentido inverso se llama transcriptasa inversa y por eso se llama retrovirus, así de sencillo. No hay nada complejo, digamos, en cuanto al funcionamiento, digamos, del virus. Entonces el genoma, ya hemos dicho, RNA, dos cadenas idénticas unidas por estructuras proteicas, P7 y P9, ¿no? Tiene tres enzimas, ¿no? Acá solo figuran dos, son tres enzimas. ¿Cuáles son? Transcriptasa reversa o inversa, ¿no? Que ya sabemos qué es lo que hace, ayuda en el proceso de transcripción, pero en sentido inverso, ¿no? La integrasa, que va a ser fundamental para integrar, como su nombre lo indica, el material genético del virus hacia el material genético del humano, ¿ya? En el momento del contagio. Y la proteasa, que sirve justamente para dar los últimos retoques, entre comillas, a los virus nuevos que van a salir. ¿Ya? Son tres enzimas entonces, integrasa, proteasa y transcriptasa reversa. Entonces también tiene genes, ¿ya? También tiene genes. Estos tres genes estructurales, que son los que hay que recordar, reconocerlos, gen GAG. El gen GAG tiene que ver con la matriz y con la cápside, ¿ya? Con la matriz y con la cápside, ¿ya? Codifica, ¿ya?, las proteínas que conforman matriz y cápside. Ya, a veces se les podría ocurrir preguntar de repente alguna cosa así un poco rebuscada. Yo sinceramente creo que no, pero no está de más que lo sepan, ¿ya? Ese es el gen GAG. El gen POL tiene que ver con las enzimas, eso también podría ser pregunta de examen, ¿ya? El gen POL tiene que ver entonces con integrasa, con transcriptasa reversa y con la proteasa, ¿ya? Y finalmente el gen ENV, ENV de envoltura. Así como suena, recuérdenlo, claro que envoltura nadie lo va a escribir así, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero por el sonido, por lo menos, M de envoltura, acuérdense, tiene que ver justamente con con el GP120, GP41 y la estructura lipídica, ¿no? La capa externa, digamos, del virus. Y aparte de estos tres genes estructurales, también tiene sus genes reguladores, que son 6, que tiene que ver justamente con la virulencia más que todo, ¿ya? Y con el subtipo de virus. Son muchas las funciones que cumplen y es lo que tienen que acordarse, ¿no? 3 genes estructurales, 6 genes reguladores. Toda esta cosa que pareciera sin sentido, un poco, no voy a decir compleja, pero quizá de repente no engranada con algo más diríamos, de aparente sentido en cuanto a fisiopatología y todo lo demás, van a darse cuenta que de lo mismo vamos a hablar según vayamos avanzando y cada vez se va a hacer más rutinario, ya le vamos a dar función a cada cosa, pero más o menos a grosso modo esa es la estructura del VIH. Lo que están viendo aquí es esa misma estructura de forma tridimensional, ¿ya? Vamos a bajar el volumen para poder explicar, pero bueno, lo que he explicado también está bien. Eso es el virión, ¿no? El virión o virus. Ya. Entonces, lo que ustedes están viendo en este momento es lo mismo que hemos conversado. Fíjense al final qué cosa le dan como importante a la bicapa lipídica, ¿no es cierto? Ahí está la bicapa lipídica con los lípidos. Ya, las proteínas que tenían que ver con el gen ENV estaban en la envoltura, ¿no es cierto? Habíamos comentado y ahí está justo lo que hemos dicho. GP120 y GP41, las partes más importantes para determinar el ingreso, ¿no?, del VIH a la célula, la cápside, donde va a estar el material. ¿Qué material? Genético, ¿no es cierto? Compuesto por dos cadenas idénticas de RNA, tanto la proteína 7 y proteína 9 van a
van a realizar algún tipo de puentes para mantenerlo bien, y las enzimas que van a estar ahí, ¿no? Las 3 enzimas también. Más o menos eso es la estructura, ¿ya? La estructura. Aquí vamos a quitarle el volumen, si no nos van a interrumpir. Y van a fijarse cómo, ya, cómo gracias a esa estructura, y vamos a seguir repitiendo todo momento que lo importante es GP41, GP120, porque las imágenes así lo van a decir, ¿ya? Vamos a retornar. Miren ahí, ya la cosa se ve un poco mejor. Ahí está el virus, ¿no? Que está atacando, diríamos, una célula humana. ¿Qué cosa está teniendo contacto? GP120, esto vendría a ser el GP41. Miren, y aquí ya está actuando en la célula humana, que es la que está en la parte inferior, los receptores y correceptores, ¿ya? Gracias a esos receptores y correceptores puede darse ese ensamblaje del virus y de la célula que está siendo infectada, ¿ya? Eso es importante. Miren cómo después de esa interacción tan exacta, receptores, correceptores, GP120, GP41, este es el virus, se puede realizar el anclaje y la fusión de ambas membranas. Entonces ya está listo para ingresar. Todo eso tiene que darse, si no simplemente no ingresa. Si nosotros queremos resumir lo que acabamos de ver de forma esquemática, podríamos ir mencionándolo de la siguiente manera. Lo que está en la parte superior vendría a ser el virus, tiene su GP41, ¿no es cierto? GP120, ya me estarán dando la razón que es importante esas estructuras en todo tipo de, digamos, de mecanismo de entrada que quisiéramos nosotros explicar. Vamos a tener que hablar de esas dos estructuras. Entonces, el GP41, el GP120 hacen primero interacción con el receptor, ¿ya? Con el receptor. Y luego de la interacción de este receptor con el GP120, todavía tienen que participar los correceptores. Estos correceptores son esos dos que están ahí, el CCR5 y el CXR4, ¿ya? Así se llaman, ese nombre tienen. Cuando existe esa interacción GP120, GP41 con los receptores y la participación de los correceptores, solo en ese momento se da lo que han visto en el segundo video, que es la fusión, ¿no? La fusión misma de las membranas y le permite el ingreso. Entonces yo aquí les iría preguntando algo, o simplemente estaríamos empezando a analizar algo interesante. ¿Qué pasaría si una persona careciera de correceptores, por ejemplo? O sea, digamos, nace y genéticamente no tiene correceptores, simplemente jamás se va a infectar con el VIH, a pesar de que tenga contacto repetido, a pesar de que tenga vida marital con una persona infectada con VIH y nunca se proteja, no se va a infectar. Y esos casos son muy comunes, aunque no lo crean, ya son comunes. Ese tipo de pareja se llama pareja serodiscordante. No es difícil encontrar ese tipo de parejas donde uno está infectado y la otra persona simplemente pues no, a pesar de que se expone de forma frecuente. Y por otro lado, la ubicación de estas estructuras, los receptores y correceptores, también es importante reconocerlo. Por ejemplo, el lugar donde más abundantemente vamos a encontrar esas estructuras es en la mucosa anorrectal, ¿ya? En frecuencia, a nivel de mucosas, podríamos decir que la mucosa vaginal está en segundo lugar, en cantidad de estas estructuras, decimos. Luego viene, a nivel de genitales masculinos, solamente a nivel del prepucio. Por eso es que hay trabajos de investigación que demuestran que la circuncisión, por ejemplo, protege. ¿Y por qué creen que protege? Porque obviamente le está retirando de forma quirúrgica la zona donde se encuentran estos receptores indispensables para que el VIH ingrese. Y en menor cantidad obviamente está la mucosa oral, ¿ya? En realidad, a pesar de que se ha descrito aisladamente en otras zonas, es en una cantidad no significativa. Entonces, ¿podrían ustedes ya ir diciéndome qué tipo de actividad sexual sería la más riesgosa para el contagio? Si más está en la zona anorrectal, obviamente el sexo anal receptivo vendría a ser el tipo de actividad sexual más riesgosa para infectarse con VIH, ¿no? El sexo vaginal receptivo también, ¿no? Por la cantidad de receptores que existe. En segundo lugar habíamos dicho, el uso de un preservativo a nivel del aparato genital masculino obviamente va mínimamente
coberturar, cubrir la parte donde están esos receptores y correceptores, así no esté bien colocado. ¿Ya? Entonces de ahí que de alguna manera, digamos, entre los dos géneros masculino y femenino, el más expuesto siempre es el género femenino, con la salvedad de este grupo especial de HSH, así se dice, ¿no es cierto?, técnicamente, o sea, hombres que tienen sexo con hombres, porque obviamente practican el sexo anal. Entonces de ahí que es más fácil que puedan contagiarse. No tiene que ver con promiscuidad, no tiene que ver con otra cosa, es básicamente una situación de anatomía, de histología y de presencia de estas estructuras. Ya, porque promiscuidad, si queremos, pues existe en todos los géneros, ¿no? En los heterosexuales, en los bisexuales, en todo lado. Entonces, a veces estigmatizamos con esa situación, en realidad no es tanto por eso. Ya es básicamente por lo que estamos comentando. ¿Algo quería preguntar el doctor? Ujú, ujú, ujú. Claro, está bien. Claro, pero miren, no generalicemos a toditos los linfocitos. Ya, los linfocitos T, CD4, ya, que tienen estas estructuras de receptores y correceptores están en las mucosas que hemos mencionado. Existen otros linfocitos TSD4, ya, que no necesariamente las van a presentar. Por eso es que hemos descrito mucosa anorrectal, la mucosa vaginal, la mucosa a nivel del prepucio del pene y la mucosa oral. Es lógico, los linfocitos es un ganglio linfático al final secundario, ¿no? Es un órgano linfático, perdón, secundario, las amígdalas, y que producen linfocitos o que se almacenan linfocitos ahí, está perfecto, ¿ya? Pero la presencia de esas estructuras propiamente está a nivel de donde hemos comentado. ¿Ya? Entonces eso de alguna manera, bueno, respondería a tu pregunta. Pero está bien la inquietud. Y eso va a ver, como van a darse cuenta, esto tiene que ver mucho también con la presencia de úlceras genitales. Donde hay úlceras, hay inflamación, por lo tanto, donde hay inflamación hay presencia de linfocitos, y dentro de esos los linfocitos T, ¿no es cierto? Y como es a nivel de mucosa de genitales, obviamente hay gran cantidad de estas células que expresan este receptor de CD4. Por lo tanto, es más fácil que se puedan contagiar también. Eso tiene que ver mucho. Ya vamos a ir comentando según vayamos avanzando. Bien, hablemos ahora de la replicación propiamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando, cuando digamos, el virus termina por ingresar a la célula humana, termina por infectar a ese linfocito? O sea, ¿cómo se va a reproducir más o menos? ¿Ya? Y esto es lo que están viendo. Gran parte de lo que van a ver ahí ya lo hemos comentado. Lo que está mostrando otra vez, como ven, de forma insistente, en otro video incluso, vuelve a hablar de GP120, GP41. Cuando hablemos de antirretrovirales, lo mismo. Entonces se va a dar esa relación, ¿no? La que ya hemos comentado, relación con el receptor, con el correceptor. Este es el GP41, ¿no? Que se va a retraer sobre sí mismo, aproximando ambas membranas, y al final lo que van a lograr es la fusión, ¿ya? Entonces, se da la fusión, que es lo que están viendo en este momento, ¿ya? Y gracias a esta fusión es que vamos a nosotros observar luego que el material genético va a ingresar. Ingresa la cápside viral con todo lo que hemos comentado, con todos sus componentes. Ahí están las dos porciones de ARN, están las enzimas, transcriptasa reversa, integrasa, proteasa, ¿no es cierto?, que tienen funciones bien definidas. Entonces, ¿cómo la transcripción va a lograr la transcripción inversa, ¿no? Como ven, de RNA a formar moléculas de doble cadena, o sea, una transcripción en sentido contrario. Está siendo catalizada por la transcripción inversa. Aquí la integrasa ya lo está integrando al genoma. Aquí ya no hay nada que hacer ya por la persona, ya prácticamente su cuerpo empieza a ser una fábrica de virus, ¿ya? Y si nosotros seguimos la secuencia, todavía tiene que actuar otra enzima más. Ya actuó la transcriptasa reversa, ya actuó la integrasa, ahora viene la última que queda. ¿Cuál era? La proteasa. La proteasa lo que hace es esto, ¿ya? Está prácticamente fabricando
material para los futuros viriones. ¿Ya? Van a captar material genético porque lo fabrica ya la misma célula, resultado de la información que ha recibido, y no va a salir uno solo, sino van a salir miles. O sea, ingresa uno y salen por montones. Al final, más o menos, ese es el comportamiento de, digamos, una célula infectada, ¿no? Más o menos eso es lo que sucede, y cada célula que está saliendo, cada virus, perdón, que sale con la misma facilidad de poder infectar a nuevas células. Entonces, más o menos eso es lo que sucede. Ya, explicarlo esto con letras o con gráficos es un poco complicado. Creo que con imágenes más o menos la cosa es mucho más clara. Ya, ahora, yo les voy a comentar algo. Puede ser que tengan, y bueno, eso es perfectamente válido, hay teorías en contra del VIH, hay gente que dice que el VIH no existe, de que esto es un invento de la ciencia y que los médicos somos partidarios de los laboratorios para que se vendan antirretrovirales. Son cosas que se ven. Lo cierto es que si en el examen les preguntan, les van a preguntar lo que han visto, no esas teorías. Entonces eso lo podemos guardar para discutirlo en otro momento, qué sé yo, pero más o menos lo que estamos mostrando, lo que estamos viendo, eso es lo que uno tiene que recordar, ¿ya? Porque eso es lo que les pueden preguntar. A ver, vayamos observando las preguntas. La primera dice: sobre la estructura del VIH, indique la alternativa que no corresponde. Ya significará que la mayoría de las alternativas están bien. Dice: el genoma está compuesto por 2 cadenas idénticas de RNA. Es perfectamente válido. Es un virus RNA, ¿no es cierto? ¿Posee 3 genes estructurales y 6 genes reguladores? Sí, así es. Esa es parte de su estructura. El GP41 se ubica a nivel del núcleo. ¿Qué opinan? ¿No es cierto? El GP41 junto con el GP120 están en la envoltura más bien y participan en el ingreso del VIH. Ya, esa ya sería una errónea, pero vamos a ver, la proteína P24 forma parte de la cápside, exactamente, sí, así es. Y el gen POL regula las enzimas transcriptasa inversa, integrasa y proteasa. Perfectamente válido. ¿Ya? Esta pregunta nos resume todo lo que hemos hablado, ¿no? De la parte de la estructura. ¿Ya? Entonces la alternativa vendría a ser la C, porque el GP41 junto con el GP120 participan en el ingreso del VIH, por lo tanto están en la envoltura, no están a nivel del núcleo. Muy bien. Dice: la primera interacción entre el VIH y las células humanas al momento de la infección es, ¿qué es lo primero que sucede entre virus y célula humana? ¿Transcripción reversa será lo primero que sucede? No es cierto, eso ya cuando se ha producido muchas cosas. Interacción CCR5 con receptor CD4. O sea, este sería un correceptor, ¿no? O sea, correceptor con receptor no viene al caso, ¿no? Unión GP120 con receptor CD4, eso está mucho mejor. Eso es lo primerito que sucede, ¿no? El otro dice unión GP41 con GP120. Están unidos, no tiene que haber una unión. Y el otro dice interacción CXCR4 con CCR5, o sea, entre correceptores, tampoco. ¿Cuál era lo verdadero? Así es. GP120 tiene que tener contacto con los receptores de CD4. Lógicamente ahí van a participar todavía cualquiera de estos 2 correceptores, ya sea el CXCR4 o el CCR5, y debido a eso se daba la fusión, ¿no? Ahora es importante que nosotros recordemos todos esos pasos porque cuando hablemos de antirretrovirales, que hoy día mismo lo vamos a comentar, van a darse cuenta que cada antirretroviral, cada grupo de antirretroviral funciona justamente en uno de los puntos que hemos mencionado, o inhiben la transcriptasa reversa, o la proteasa, o la integrasa, o la fusión, ¿no? O los correceptores, etcétera. Entonces, en base a eso, se han trabajado también los antirretrovirales. Entonces, para que uno pueda más o menos entender el mecanismo de acción, es simplemente recordar esas imágenes que hemos mencionado. Esto creo que ahora sí se puede entender. Lo vamos a resumir. VIH, lo primero era, miren, algo que aparentemente no se ve bien. Acá está el GP120 con el GP41, ¿no es cierto? Que van a interaccionar primero con el receptor de CD4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Luego de esta interacción va a participar los correceptores. Estamos hablando CXR4 y CCR5. ¿Ya? Si les dieran a escoger entre los dos, es CCR5. ¿Ya? Porque es el que más está asociado a los linfocitos T.
el CXR4 está más con macrófagos, con otro tipo de células. Claro, ambos participan en realidad, pero si les dieran para escoger entre uno de los dos, SR5 de preferencia. Adelante, doctora. ¿Se entiende hasta ahí, no es cierto? Simplemente estamos repasando. Entonces, luego se da la fusión, ingresa el material genético, las dos cadenas de RNA, mediante la transcriptasa inversa o reversa, se va a transformar en DNA, o sea, un proceso inverso a lo que nosotros esperaríamos en el resto de los seres vivos. Y gracias a que existe un DNA libre en el citoplasma, ya esta célula, en palabras simples, lo que dice es, ¿qué hace mi material genético acá afuera? Y se lo lleva. ¿Ya? Y cuando ingresa, la integrasa se encarga, como su nombre lo indica, de integrar material genético del virus con material genético de la célula humana infectada. Cuando eso sucede, ya no hay vuelta que darle, ¿no? Ya está incluido el material genético del virus con el combinado, diríamos, integrado, como su nombre lo dice, con el material del humano. Y la célula empieza a ser una fábrica de virus, ¿no? Solamente los retoques finales le da la proteasa, ¿no? Para que vuelvan a salir no uno sino muchos. Ingresa suficiente un virus y salen miles. La tasa de replicación del virus es 10 a la 9 hasta 10 a la 12 por día, por cada virus. Ya es una barbaridad. 10 a la 9 a 10 a la 12 por día, cada virus, ¿ah? Cada virus. Y fíjense que toda esa carga viral, el sistema inmune al inicio lo frena literalmente, ¿no? Lo frena. Casi durante 8 a 10 años lo frena. Hay un rato en que ya no puede nuestro sistema inmune y pierde. Ahí recién aparecen las manifestaciones clínicas. Bien, algunas otras preguntas más que lógicamente están en relación a lo que hemos visto. Dice, permite ensamblar el genoma viral del VIH con el genoma humano al momento de la infección. ¿Cuál era? Así es, ¿no es cierto? Sencillo, sencillo, no hay nada difícil. Es la integrasa, obviamente, ¿ya? Habíamos hablado que hay trabajos que apoyan la idea, ¿no? De que la circuncisión, o sea, retirar esa zona donde literalmente estaría la mayor cantidad de estos correceptores, sobre todo, ¿no? O sea, células que porten estos correceptores y receptores, donde esperaríamos este mecanismo, ¿no?, de interacción entre virus y célula para que pueda ingresar. Si nosotros retiráramos esa zona donde está la mayoría de células que son capaces de producir todo esto, obviamente estaríamos de alguna manera liberando de riesgo, ¿no es cierto? Al menos quitándole cierto riesgo a la persona que se hace la circuncisión. Y hay trabajos que así lo demuestran, ¿ya? Este, por ejemplo, es de la OMS. En una de las tantas charlas que tienen ahí, he preferido la lámina enterita a mostrarles. Ustedes saben que cuando mostramos este tipo de diagramas, estamos mostrando metaanálisis, estamos mostrando revisiones sistemáticas, donde literalmente cada línea horizontal vendría a ser un trabajo de investigación, ¿no es cierto? Fíjense, el riesgo lo están midiendo como cualquier riesgo con odds radio que ustedes midan. Cuando miden odds radio y ustedes encuentran relación 1, ¿qué significa? Que el factor no es ni de riesgo ni es de beneficio, simplemente no tiene nada que ver, no hay relación, eso es 1. Cuando es más de 1, es riesgo, y cuando es menos de 1, es protección. Por ejemplo, si yo quiero asociar, independientemente de lo que estamos hablando, consumo de tabaco con cáncer de pulmón, y hago un estudio de casos y controles, y encuentro que el odds radio es de 6, ¿qué significará? Que el tabaco proporciona 6 veces más riesgo de adquirir cáncer de pulmón respecto a los que no consumen tabaco. Y si saliese a lo revés, digamos 0,5, es la mitad, ¿no es cierto? 0,5, ¿qué significaría? Que hay más bien un factor de protección en los que fuman. Claro, eso sería ilógico, ¿no? Por eso ya está estudiado. Pero más o menos la cosa va así. Entonces, lo que quiero es que nos ubiquemos en esta imagen. Aquí está el rango de riesgo. 1 es neutral, hemos dicho, más de 1 es riesgo y menos de 1 es protección. Y fíjense cómo menos de 1, ¿ya?, para todos los trabajos de investigación que se han revisado en este metaanálisis, en esta revisión sistemática. Si es menos de 1, significará que es un factor de protección, más bien. Entonces se concluye, en base a todos esos trabajos, de que hay evidencia científica, literatura médica,
que nos habla que la circuncisión ejerce protección. ¿Ya? Quizá no lo suficiente como para decir todos háganse circuncisión y se acabó el VIH, tampoco es así, ¿ya? Pero de que sí en algunas poblaciones ha demostrado bajar la incidencia, porque al final trabajamos con cifras, no con personas, cuando hablamos de estadística, ¿ya? Entonces a una persona que se haga la circuncisión no le podemos decir tú estás liberado de tener VIH, pero sí podríamos decir si tú con 1000 personas más se hacen, ¿ya? Si tienes suerte pues vas a estar entre los 800 que no va a ser, pero si tienes mala suerte estarás entre los 200 que sí. Entonces hablamos de cifras nada más, ¿ya? Entonces, aquí pueden ver incluso el promedio, la tendencia es casi hasta 4 veces más protección, ¿no? Respecto a los que no se hicieron la circuncisión. ¿Se entiende esto, no es cierto? Solo de figurita, aquí no se trata de que memoricemos el trabajo ni las cifras, nada, solamente mostrarles que hay revisiones sistemáticas, ¿ya? Que han hecho estudios desde el punto de vista del impacto económico incluso, o sea, han comparado hacer circuncisión con diagnosticar, tratar y mantener vivos a una persona con VIH. Es obvio, ¿no? El proceso quirúrgico de circuncisión va a estar a favor desde el punto de vista de evaluaciones desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? En algunas poblaciones, básicamente del África, ¿ya? Han hecho ese tipo de trabajos, ¿ya? Han juntado en metaanálisis, en revisiones sistemáticas, pero quiero que se den cuenta de algo, dice prevención heterosexual, básicamente, ¿ya? No incluye a la población HSH. ¿Por qué creen? Porque los correceptores y receptores no tendrían ningún tipo de, digamos, de trascendencia en esta población, porque la zona no rectal es la mayor poblada y no hay forma de evitar, tendrías que sacarle la mucosa rectal a la gente, no se puede hacer, ¿ya? Entonces esto es básicamente para proteger a la población masculina de la transmisión heterosexual, nada más, ¿ya? Nada más. Entonces eso de generalizar para evitar la transmisión del VIH queda corto. Hay otros, ¿no? Lo mismo, en otras zonas, siempre tratando de ubicarse en zonas del África, es donde más interviene, ¿no? La circuncisión en población de menores incluso, con la idea de reducción a futuro de riesgo para adquirir el VIH, ¿ya? Son trabajos, son literatura que nos muestra que sí es posible este tipo de situación, ¿ya? ¿Y por qué les comento esto? Porque por ahí hay preguntas también así, ¿ya? Pero aquí más que valorar o recordar nombres o de los ensayos o recordar valores exactos, es más o menos que la idea y el concepto esté claro, ¿ya? A ver, vayamos a analizar esta pregunta. Dice, señale la correcta en relación con la circuncisión y la prevención de la transmisión de la infección por VIH. A ver, vamos a ver. Circuncisión e infección por VIH. Se ha demostrado eficaz, ¿ya?, en la prevención de la transmisión de mujer a hombre. ¿Qué opinan? Sí, ¿no es cierto? No dice cuán eficaz incluso, no dice qué tan eficaz, pero sí es eficaz. Siguiente, dice, reduce la transmisión tras relaciones homosexuales entre hombres. Totalmente falso, ¿ya? Porque los receptores y correceptores y todas las estructuras que participan en el ingreso del VIH, cuando se trata de relaciones homosexuales entre varones, cobran importancia las que están en la mucosa no rectal. No tiene nada que ver, así haya circuncisión no nos va a proteger. Siguiente, dice, incrementa la transmisión del hombre a la mujer. Tampoco no está en ese sentido la cosa, ¿no es cierto? Aquí es básicamente para proteger al varón durante las relaciones heterosexuales, pero no incrementa el riesgo para nada. Dice, el balance coste-beneficio es desfavorable. Esto es simple lógica. ¿Qué será más barato? En palabras simples, hacer una circuncisión o mantener a una persona durante décadas con antirretrovirales, con los efectos colaterales, incluso si no acceden a terapia, todo lo que es enfrentar una infección oportunista activa. Obviamente va a ser mucho más fácil, desde el punto de vista del balance costo-beneficio, va a ser más beneficioso hacer la circuncisión, ya, en algunas poblaciones, obviamente, heterosexuales. Entonces, esto es falso también. El siguiente dice, se ha mostrado eficaz en la prevención de la transmisión hombre a mujer. ¿Qué tiene que ver? Aquí es
previene, en palabras simples, acá dice previene al varón durante las relaciones heterosexuales. Y aquí dice previene a la mujer durante las relaciones heterosexuales. No tiene nada que ver, porque sus estructuras anatómicas de la mujer sigue en su lugar, o sea, no le quitas ningún riesgo. O sea, aquí, ¿cuál sería lo que sí es cierto? La alternativa A, ¿ya? La alternativa A. Algo que pareciera un poquito engorroso, ¿no? En realidad no lo es, ¿ya? En realidad no lo es. Ya vamos a ir entrando a la parte más interesante. Va con calma.